como una carga. Hay que poner el lugar de las víctimas donde están las víctimas. La víctima es hoy una familia campesina de un barrio popular que tiene que escapar de la violencia y que escapa a donde puede. Ningún migrante migra como primera opción. Si la gente viene aquí, es porque está buscando mejores condiciones de vida o directamente salvar su vida. Yo creo que la carga tiene que estar ahí y que las víctimas son la población haitiana. Y además no lo podemos olvidar, migrar es un derecho humano. Y tiene tanto derecho un haitiano o una haitiana a migrar para República Dominicana o para el país que sea, como los 2 millones de dominicanos tienen derecho a migrar a los Estados Unidos y vivir en paz y en trabajar. Creo que la migración tenemos que poder enfocarla como un derecho y no como una carga o un problema, un dolor de cabeza, como decías. Perdóneme, hay una ligera diferencia. Sí. El peso económico, social que representa la migración haitiana para la República Dominicana hace que hoy madres parturientas dominicanas no tengan camas donde poder dar a luz a sus hijos porque están ocupadas por haitianas. Sí. Estudiantes, niños y niñas dominicanos no pueden sentarse en un pupitre en una escuela pública porque están ocupados por haitianos. Entonces, y eso es problema de la migración haitiana y no de un Estado que no cumple con sus obligaciones, porque tú lo pones en el sentido de carga. Yo quisiera dimensionar la contribución del aporte. ¿No trabaja la población haitiana, por ejemplo, la construcción que sostiene el boom inmobiliario y también el turismo en Dominicana? Sí. ¿No son haitianos y haitianas quienes malviven en los bateyes en la producción de caña, que fue la gran riqueza de todo el siglo XX dominicano? Sí. ¿No fue Haití obligado con la ocupación norteamericana a ser un productor, un emisor de mano de obra barata que sostuvo la economía también de este país? Por supuesto que con el trabajo de dominicanos y dominicanas no hay una carga. Un migrante migra, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación y, por supuesto, contribuye al país. ¿Y por qué ustedes allá en Argentina no aceptan a los uruguayos? ¿A los uruguayos? Claro, cuando vino el conflicto del Mar de la Plata, usted que es de Mar del Plata, ¿cómo ustedes manejaron sus diferencias con los uruguayos? El Río de la Plata y las pasteras, se está diciendo. No fue un conflicto migratorio, fue un conflicto medioambiental. No había migrantes uruguayos escapando de bandas armadas para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Fue un conflicto medioambiental. No tiene nada que ver con el asunto que estábamos discutiendo. ¿Y por qué ustedes sí han tenido una guerra con Chile por el establecimiento de los mojones en las cordilleras de los Andes? El conflicto del Beagle no fue una guerra. Hubo una mediación papal y no llegó al conflicto. Mi padre estuvo movilizado para combatir y felizmente no combatió. ¿Y por qué estamos un poco desviando el asunto? ¿Y por qué Mendoza hoy es una provincia argentina? Ajá, porque es una provincia argentina. Gracias a lo que fue la intervención de la mediación papal para establecer los mojones a la parte oeste de la cordillera de los Andes. Está confundiendo la historia. No. Se definió una línea, no la pertenencia de una provincia como Mendoza. Mendoza es provincia argentina hace mucho más tiempo. Pero cuando se definió la línea fronteriza, Mendoza y la vendimia y todos los viñedos quedaron del lado argentino. ¿Y eso qué tiene que ver con la migración haitiana y sus derechos? Que Argentina defendió su derecho sobre su territorio y sobre su política y sobre lo que era su nación, que estaba siendo amenazada en un momento por el Río de la Plata con Uruguay y en otro momento por los límites de frontera con Chile. Bueno, le tomo la comparación. ¿Sabe qué no está pasando en este momento en la Argentina? Ni siquiera bajo un gobierno de extremísima derecha como el que tenemos, no está habiendo deportaciones masivas de migrantes, no está habiendo camiones de ganado que están cargando migrantes para depositarlos en la frontera, y no está habiendo, por ejemplo, como está pasando aquí, policías que están vendiendo armamento y municiones a las bandas armadas de Haití. Cuando hablamos de Haití, vemos esos tapes y nos preocupamos por la violencia y la situación, tenemos que reconocer que ese territorio hace parte de la isla y que por lo menos en el caso Pandora estamos viendo una vinculación de fuerzas de seguridad que al menos están poniendo su grano de arena para contribuir a la violencia del país. Entonces, es un problema de la isla y vuelvo a decir, migrar es un derecho humano. No lo digo yo, lo dicen las constituciones de todos los países de América Latina y Caribe, lo dice el derecho internacional. Las víctimas mundial. En este caso no son los que están aquí, son los migrantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y es un problema humanitario. Pero créame. Ese es un avance importante, clasificarlo así y no como una carga. Digamos. Sí, pero déjeme decirle algo. En Argentina, en la presa del Iguazú, trabajaron trabajadores brasileños y paraguayos. Y Argentina, por eso, no
no permitió que todos los paraguayos trabajadores de las cataratas de Iguazú y de la presa de Iguazú o los brasileños fueran a su territorio de manera ilegal. Entonces yo lo que le quiero dejar dicho es que yo reconozco y comprendo que el problema de Haití es un problema de carácter humanitario, pero para nosotros es un problema de carácter económico y social que no podemos resistir. Además, otra cosa, recuerde usted que la República Dominicana, del país que se independizó porque nos gobernaron de manera autoritaria y abusiva durante 22 años, fue de Haití. Entonces, hoy estamos teniendo una invasión pacífica. ¿Quién emancipó a los esclavos y las esclavas del territorio del este de la isla, la española? Sí. ¿Quiénes fueron? Sí, los pero haitianos. sí. Fue la revolución haitiana. Sí. Seguiríamos seguramente contra Francia. viviendo en la esclavitud, tanto en esta isla como en el conjunto pero de contra América. Francia, no contra España, porque nosotros éramos parte de la colonia española. Pero, y usted señaló algo importante, el tema de la ilegalidad migratoria. Así como yo le decía, nadie migra como primera opción. Es verdad. Nadie elige ser un migrante ilegal, porque un migrante ilegal está sujeto a todo tipo de violencia. ¿Y cómo los de legalizamos irregularidad? si ellos en su país no tienen me registro? acabo de juntar con comunidades haitianas y descendientes de haitianas aquí, que me comentaron con mucha claridad que ellos están intentando regularizarse y que el gobierno no les da ningún tipo de opción para ser migrantes legales. Pero es que tiene no es el gobierno dominicano que tiene que dárselo, es el gobierno haitiano y ellos no tienen gobierno. Y estamos hablando de un Estado, el Estado dominicano, que fue puesto en la picota internacional porque de forma completamente inédita a nivel mundial desnacionalizó a miles y miles de ciudadanos, no solamente haitianos, sino dominicanos. No, señor, haitianos no lo desnacionalizamos nosotros. En este país hay parias. Perdóneme, no señor, en este país no hay paria ni hay apatridia tampoco. Los han denunciado organizaciones internacionales. Escúcheme qué es lo que pasa, que vienen de su país sin documentos, sin reconocimiento, sin identidad, sin papeles, no tienen nada. Y entonces, ¿cómo le déjeme hacer una... los vamos a recriminalizar justamente no dándole papeles y sometiéndolos a que un camión los lleve a la frontera y entonces, o les cobre o no, está bien, pues lléveselo usted para su casa. ¿Dónde usted vive aquí? Llévese un par de haitianos para la casa suya y acójalo usted allá. Y que entonces ahora a Trump le vamos a dar vista buena para que haga esa misma política contra los migrantes norteamericanos en Estados Unidos. Pero llévese usted unos cuantos para su casa. Si es un humanitario, como usted decía, la solución es humanitaria. No es una chicana barata, es una solución. No es una chicana barata, es que cargamos pesado. El tema es importante y requiere realmente un análisis amplio, exhaustivo, sensato y equilibrado. Agradecemos muchísimo su mirada. Sí, porque es una persona... Gracias por compartir su experiencia. Muchísimas gracias. Visitamos la